de derivada. Derivada con respecto a x. Y no solamente puede ser la variable x, yo puedo derivar. Si tengo una función en z, entonces cuando derive, voy a derivar con respecto a z. Si tengo una función con respecto al tiempo, entonces es porque esa función, la variable que tiene es el tiempo. Entonces, de acuerdo a la variable que estemos manejando, se va a derivar en esa variable. No solamente, pues, o siempre tiene que ser con la variable x, no. Puede ser también con la variable z o cualquier variable, pues, que en realidad se puede aplicar. Bueno, nosotros, pues, digamos que veníamos trabajando algunas ecuaciones inclusive algebraicas, y esas ecuaciones algebraicas, lo que hacíamos era que si f de x nos daban, por ejemplo, que eran 8, x a la 3, menos 9, x a la 1 medio, y todo esto, por ejemplo, sobre 2. Permítame, yo le abro aquí la puerta aquí, que está tocando muy bien. Entonces hablábamos de que f' que hacía relación a la variable a su derivada. Entonces, mire que ya aquí este 2 yo lo puedo sacar desde aquí y decir, vea, esto es igual a 1 medio, voy a colocarlo, que multiplica 8x3 menos 9. Recordemos que eso es como tener esto. Raíz de x es x a la 1 medio. El índice pasa a ser el denominador del exponente. Entonces, sigámoslo como lo tenemos ahí, a la 1 medio. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Una constante por una función. Esa función es una resta de dos términos. Entonces, la derivada de una resta es igual a la resta de sus derivadas. Entonces, sacamos el 2 que multiplica 8 por la derivada de x3 con respecto a x, menos 9 por la derivada de x a la 1 medio con respecto a x. Mire que siempre sale la constante, y eso es lo que veníamos aplicando. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces? 1 medio sigue tal cual, tenemos el 8 y la derivada de x a la n. Habíamos hablado que es x a la n menos 1 por la derivada interna. Entonces, ¿qué nos queda? Bajamos, nos queda 3, x2. Menos 9, y en este caso bajaría 1 medio por x, y 1 medio menos 1 da menos 1 medio. ¿Qué tenemos acá entonces? Vamos a ver qué nos queda al final de esto. 8 por 3, 24, x a la 2, menos 9 medios, 9 por 1, 9 medios, de x a la menos 1 medio. Entonces de una vez lo voy a bajar. De x a la menos 1 medio. Entonces raíz de x de una vez me queda sobre 2 raíz de x. Por último, entonces voy a separar esto. Esto multiplica acá y multiplica 24 dividido 2, 12x2 menos. Mientras que este con este multiplican los dos denominadores. Nos queda 9 cuartos de raíz de x. Vamos que este sería entonces el resultado final de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos interesa en realidad saber de la derivada? No solamente llegar y derivar algunas funciones, como lo estamos haciendo acá, no. Lo que nos interesa es derivar algunas aplicaciones o problemas directos en los cuales se puede emplear la derivada. Entonces, vamos a ver. Hablábamos también que la derivada la podíamos hallar también como la recta tangente a un punto, ¿cierto? Si queríamos saber la derivada o un punto dado, esa razón de cambio que tiene en un punto dado. ¿Cómo así?
Por ejemplo, mire, supongamos que esta es nuestra función. Entonces, en cualquier, yo puedo decir, vea, yo quiero saber la derivada en este punto. Entonces, a ese punto se le traza una recta tangente y mire la inclinación que tiene. Si la llevamos, mire aquí el ángulo, θ, ¿cierto? Tendrá cierta inclinación. Entonces uno puede ver la derivada como el cambio que va sufriendo la función a medida que avanza en el eje X. Recordemos que entonces todo esto está sobre el eje XY. Ahora bien, si yo quiero entonces trabajar no ese punto, sino otro punto por acá. Entonces mire, y mire que el ángulo acá ya será mucho más grande, mire que está más elevada. Entonces, posiblemente, si es un vehículo, aquí cogió mucha más aceleración, va más rápido. Y si lo quiero analizar por acá, mire, trazo otro, y mire que esta tangente que mandé ahí, así que es así, ¿cierto? Muy inclinados. Ahora, si lo tomo acá, entonces será una línea así. Mire pues, la línea pasó. Hablábamos de que cuando se nos convertía en horizontal, era un valor en el eje Y, en ese momento su derivada era cero. Entonces, en los puntos de arriba podemos decir que los cambios son cero. Asimismo sucederá si es un punto mínimo, entonces en la parte de abajo también, en ese punto es cero. Ahora, si lo tomo ya por acá, mire, ya va bajando, aquí va subiendo, entonces esa línea recta tendrá una pendiente positiva, mientras que esta que viene aquí tendrá una pendiente negativa. ¿Cómo se puede observar esto? Esto lo podemos observar de la siguiente manera. Hay un recurso, inclusive, permítanme. Voy a compartir. Aquí aparece esa pantalla. En esa pantalla vamos a compartir lo que llamamos entonces voy a escribir una función para que más o menos podamos ver, ahí usted le puede dar clic a esa ventanita pequeña que está ahí, donde se puede cambiar de una ventana a la otra, ¿cierto? Entonces la pequeñita, digamos que la imagen mía entonces ya queda pequeñita y se puede ampliar ahí donde está. Entonces voy a cambiar esta, por ejemplo, por una función que me pueda dar algo parecido a lo que estamos mirando. Seno de coseno de X. Vamos a ver. Seno de X menos coseno de X. A ver qué nos da. Es más, voy a meterlo mejor aquí. Así, X menos coseno de X. A ver qué función nos da. Es igual a seno de quién? De X menos coseno de X. Está así. Ahora sí, ya aquí tenemos una, digamos, muy parecida. Vamos a ampliarla. Y miren que aquí tengo una pendiente ya relacionada. Mire que yo puedo ver a través del punto, a medida que voy avanzando, mire cómo cambia la... Entonces esa puede ser, si esa es el desplazamiento, supongamos que un carro se está moviendo a través de esta función, un vehículo. Listo, y aquí llega a una cima, vuelve y descuelga
queda un momento así, queda un momento como en velocidad constante, vuelve y sube con el impulso y vuelve y baja. Mire que si yo lo paso muy rápido, inmediatamente se ve el cambio que tiene. Mire la pendiente cómo va subiendo, mire, sube la pendiente y aquí ya es en bajada. Mire que MT cambia un valor negativo. Mire que ese valor ya tienes un valor negativo. Mientras que en este caso, mire, 1.51. Entonces, un valor positivo, esos cambios que está sufriendo esa recta ahí, esos cambios de ángulo, entonces lo podemos decir que es la derivada de la función en un punto específico, en el punto P en este caso. Este es un programa de GeoGebra que está disponible de uso gratis para todo público ahí en internet, donde fácilmente yo puedo ver entonces la recta tangente a una función. ¿Y qué me está indicando esa recta? Los cambios, mire, cada uno de los cambios, mire cómo se va, mire, el ángulo que va tomando esa recta. Entonces, digamos que ahí, mira, iba acelerando, si era un vehículo, iba acelerando muy suave, porque apenas está arrancando. Luego, a medida que aumenta, que va ingresando sus cambios de velocidad, o que el conductor va a aumentar de primera, segunda, tercera, así como conocemos los cambios de velocidad. Entonces, inmediatamente mire que cambia, mire que cambia el ángulo. ¿Qué nos quiere decir? Que va más rápido, va más rápido, va más rápido, hasta que llega un punto, por ejemplo, y empezó a caer, y empezó a descender. Listo, entonces esa derivada la podemos tomar como los cambios que está sufriendo esa recta, los cambios con los cuales viene la función se viene presentando. Entonces supongamos que si es, como bien les digo, si es un proceso real, proceso de calentar agua, por ejemplo, mire, un proceso de qué, este puede ser un proceso, empieza a aumentar la temperatura, aumenta hasta cierto punto y le dejan apagan el fogón y vuelve la temperatura, vuelve otra vez hasta dónde, hasta el punto de equilibrio que es la temperatura ambiente. Y vuelve en otro momento más adelante y prenden el fogón y vuelve y sube la temperatura y lo apagan. Entonces ella sube y cuando ya se le acabó la energía, ya no se calienta más, entonces vuelve y empieza a descender la temperatura hasta otra vez el punto, la temperatura ambiente. Esto puede ser un proceso real, mire. Entonces, cada una de esas situaciones, yo puedo indicar que dependiendo del tiempo, cómo está ganando energía y cómo se va calentando el agua de acuerdo a que a la recta tangente que vaya viendo yo en esa temperatura. Pero también la derivada también se puede utilizar entonces para manejar los criterios de la primera y de la segunda derivada. ¿Cómo así que los criterios y la primera y segunda derivada? Pues vamos a ver que es al menos el de la primera que quede bien entendido. Vamos a suponer que nos dan una función, pero no nos dicen cómo es esa función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos dicen mire, la variable es t a la 3 menos 27t. Listo, supongamos que nos dan, miren, nos dan eso, pero nos piden, bueno, a ver, ¿cómo es la función? ¿Cómo puede ser esa función? ¿Cómo es esa gráfica? Entonces, a través de su primera y su segunda derivada, yo puedo obtener algunas decisiones, más o menos, o unas aproximaciones a cómo puede ser esa función. Entonces, lo primero, la primera derivada. ¿Para qué me sirve la primera derivada? A través de la primera derivada, yo puedo encontrar si es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo así que un máximo o es un mínimo? Si, por ejemplo, la función viene aquí y voltea, mire, este es un máximo, pero baja hasta por acá y vuelve. Entonces, digamos que este fue el máximo y este es un mínimo. Entonces, eso es lo que yo necesito saber, si esa función tiene ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace? Con la primera derivada. Entonces, saquémosle la primera derivada. 3t a la 2, 3t a la 2 menos derivada de esto, derivada de t con respecto a t es 1, entonces nos queda 3t2 menos 27. Listo. Ahora bien, si
yo quiero saber un máximo o un mínimo, les mostraba, cuando acá, en este punto de máximo o en este punto de mínimo que tenga una función, en ese punto su derivada es cero. ¿Por qué? Porque recordemos, como lo vimos, ella viene subiendo, pero cuando llega aquí, cuando voltea, llega un momento en que se vuelve horizontal. Cuando se vuelve horizontal, en ese momento la derivada es cero. Ese es el punto máximo o el punto mínimo. Entonces, ¿qué hago yo? Para saber eso, igualo esto a cero. ¿Qué me quiere decir? Que en ese momento su derivada, o sea, su y' es igual a cero. ¿Qué hacemos acá? Vamos a factorizar eso. Por ejemplo, tenemos 3 que multiplica entonces a T2 menos 9 igual a 0. Yo paso a dividir entonces ya T2 menos 9 igual a 0. Ese 3 dividido 0 dividido 3 sigue dando 0. Recordemos que no puede, yo lo paso a dividir, sigue dando 0. Este número es el que nunca puede ser 0, el denominador. Esto es una diferencia de cuadrados, entonces. Este 9 lo voy a cambiar, por ejemplo, por 3 al cuadrado. Ahí sí se ve mucho mejor. T más 3 y T menos 3. Así se desarrolla. Y de ahí digo, entonces, T más 3 igual a 0, de donde T es igual a menos 3. Ya tengo un punto crítico. Eso es lo que llamamos los puntos críticos. T menos 3 igual a 0, de donde T está por negativo, pasa a este lado positivo, más 3. Entonces, ya tengo que los valores son menos 3 y más 3. Esos son los puntos críticos que me entrega esa primera derivada. En esos puntos críticos es donde yo voy a indagar si la función es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Menos 3, por acá estará 0 y por acá estará el 3. Listo. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo se comporta el valor de esa derivada en cada uno de esos puntos. Entonces, antes de menos 3, entonces yo digo y' y le evalúo en tal valor, por ejemplo, en menos 4, por acá, un valor y de menos 4. Entonces nos queda 3 por menos 4 al cuadrado. Mire, donde haya una t, voy a cambiarlo por menos 4, menos 27. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 16 por 3, 48, menos 27. De 7 a 8, 1, 21. ¿Listo? 21. ¿Qué quiere decir? Que y' nos dio mayor que 0, de donde y' es mayor que 0. Entonces, en este punto, podemos decir que y' es mayor que 0. Vamos a ver qué sucede entre menos 3 y 3. Puedo escoger un valor. Voy a escoger el valor que había colocado ahorita. Por ejemplo, 0. Entonces, y' y hago lo mismo de 0. Entonces queda 3 por 0 al cuadrado menos 27. Esto da 0, entonces me queda menos 27. ¿Qué puedo yo decir? Que es menor que 0. Entonces, en este punto, es menor que 0. Mire, si pasó de mayor positiva a menor, yo puedo ir diciendo, mire, si pasó de esto, pasó a esto, quiere decir que este punto ya puedo decir que es un máximo. Ese menos 3 es un máximo. Vamos a ver qué sucede en 4 positivos. Así como escogí 4 acá, menos 4 voy a escoger 4 a este lado. Entonces, y' de 4. Eso nos daría 3 por 4 al cuadrado menos 27. Nos da exactamente la misma base al cuadrado a positiva, nos da 21. Entonces es de donde y' es mayor que 0. Como es mayor que 0, y' mayor que 0. Entonces, mire, aquí pasó de ser menor que 0 a este lado. Y' mayor que 0. Pasó de ser menor que 0, iba en bajada, a ser mayor que 0. Entonces podemos decir que este es un mínimo. ¿Cómo comprueba uno eso entonces? Se puede ir fácilmente a GeoGebra, el que estamos trabajando ahora,
Vámonos a mostrar a ver cómo si nos tiene que dar algo parecido. Vamos a ver qué nos dice GeoGebra. Vamos a decir entonces que esa función vamos a cambiarla por la que tenemos nosotros, que es f de x igual a P3, no importa la variable, aquí es en x, entonces sería x a la 3 menos 27x. Esa fue la original. Como que parece que nos va a dar algo parecido. Sí, mire que nos dio algo muy parecido. Tenemos ¿en qué punto? En -3, mírelo aquí, en -3. En -3, mírelo acá, exactamente, mire este que es el punto -3. El punto en cuestión, mírelo aquí está, ese punto -3, está aquí, -3,54, es un punto de máxima. Mírelo, aquí está, es un punto de máxima. Y el 3 positivo, entonces ya dijimos, mire, dijimos que entonces entre -3 y 3, mire lo que pasó aquí pasó de más a menos, entonces es un máximo. Aquí viene de menos y pasa de menos a más. Entonces acá, en este punto, 3,-54, mire, pasó de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Entonces también vamos a bajar este punto de para acá, a ver por aquí. Vamos a bajarlo. ¿Sí? Pues aquí se nos va a dar, mire el cambio que sufre ahí, vea. Viene, ¿cómo me di cuenta? Mire, vea, viene con una pendiente positiva, viene una función positiva, llega al punto donde es 0, donde se hace 0, y luego inmediatamente cambia, mire, cambia de positiva, cambia a negativa, mira ahí se ve cómo cambia entonces de positiva a negativa. Mire ahí, vea, cambia de positiva a negativa. Y lo mismo, en este punto de mínimo, viene con una negativa, y mire que hace entonces el cambio ahí, pasa de negativa a positiva. Mírelo ahí, vea. Viene con una pendiente negativa y cambia la recta, cambia a pendiente positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso dijimos que entonces en ese punto, exactamente en ese punto, que es x igual a 3, no tendríamos entonces un mínimo. Esa es la forma entonces de ir a un software gratis como es el de GeoGebra y poder entonces trabajar con esa. Muy bien. Digamos que es una forma donde yo, a través de la primera derivada, puedo conocer de qué manera entonces puede ser la gráfica de la función que me entregan a mí, con el criterio de la primera derivada. También, no solamente la derivada, sirve para hallar los máximos y mínimos en una función, y esos máximos y mínimos, digamos, en producción, en lo que tiene que ver con contabilidad o producción, ¿cierto? Calidad, pues puede establecer unos valores de cómo se puede comportar el mercado en determinados meses del año a través de una función de costos que la tienen las empresas. También, desde el punto de vista de la física, también se puede trabajar la derivada de la siguiente manera. Me puede servir para hallar volúmenes, me puede servir en la aplicación de algunas, la razón de cambio que pueda tener entonces
un tanque de combustible, por ejemplo, cuando lo estoy llenando. Por ejemplo, un ejemplo de esos de tanque de combustible. A ver, nos dicen que se está llenando un tanque de combustible en de esta forma. Listo, nos dicen que eso es un tanque de combustible y que lo están llenando, se le está echando combustible. Listo, a través de él se le está echando combustible. Listo. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos pueden decir? Nos dicen que la base de ese tanque de combustible, la base, pues cuando hable de la base estoy hablando de esta parte de abajo, solo esta parte de abajo, mide 80 por 40. No importan las unidades, coloquémoslo en centímetros entonces. Listo, nos dicen que la base pues tiene esa característica. Y que el combustible que viene desde el surtidor, ¿cierto? El surtidor pues es una bomba que está extrayendo combustible desde un tanque subterráneo y que ese caudal que pasa por esa bomba es de 8.000 centímetros cúbicos por minuto. Listo. Eso es lo que nos dicen. Ah, bueno, entonces también, pero también nos tienen que decir la altura. Esto tiene una altura de 45 centímetros. Ahí está. Muy bien. Si nos piden entonces, la razón de cambio del nivel, o sea, la razón de cambio a medida cómo se está llenando, cada minuto cuánto se está llenando, listo, entonces eso es lo que nos pide allá. Mire, a través de esto, cómo puedo, ya usted se puede imaginar la cantidad de digamos, aplicaciones que esto puede involucrar, no solamente en la medicina, en los fluidos, en la industria petrolera, en la industria química, en fin, una gran cantidad de aplicaciones. Y, por ejemplo, lo otro es el tiempo de llenado. Entonces, a ver, lo primero que nos piden es, bueno, la razón de cambio del nivel. Esto es un volumen. Mire que tenemos una figura en 3 dimensiones. Al tener una figura en 3 dimensiones es porque hay un volumen que se está llenando. ¿Y ese volumen qué es? Es un volumen de un líquido que se está vaciando adentro de ese tanque. Listo, entonces, el volumen de una caja, pues entonces será su largo, su ancho su profundidad por su altura. Entonces lo que llamamos base por ancho por altura. De ahí es que sale entonces, ¿y por qué tienen que ser? Porque el volumen tienen que haber 3 variables para poder que yo multiplique centímetros cúbicos de uno por centímetros cúbicos, perdón, centímetros por centímetros del otro. Recordemos que cuando multiplicamos bases iguales es lo mismo colocar la misma base y sumamos los exponentes. Aquí hay un 1 mágico, aquí hay un 1 mágico y aquí hay otro 1 mágico. Dan 3. Por esa razón es que el volumen siempre tiene coordenadas, o siempre tiene, perdón, exponente cúbico. ¿Listo? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, kilómetros cúbicos, en fin. Ahí están los centímetros de la base, los centímetros de la profundidad y los centímetros entonces de la altura. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que nuestro volumen, cambiemos valores, tenemos 80 por 40. Listo, ya tengo lo que ocupa la parte de abajo, pero como esto empieza a crecerse, yo necesito saber esa razón de cambio. Entonces, eso es lo que yo necesito saber. ¿Cuál es la que me está variando? La altura. Si me piden hallar el nivel, muchachos, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo es cómo voy pasando a través de pedacitos. Cada minuto debe ir generándome la misma altura. Si es continuo, pues
¿cierto? Suponiendo que es continuo. Mire que nos dicen que es un caudal continuo y que no varía. Listo, entonces la que está variando no es el ancho, no es la profundidad, es la altura, por eso la colocamos como h de t. Entonces vamos a derivar en ambos, ya tenemos la ecuación. Esta es nuestra ecuación. Pero si nos piden la razón de cambio del nivel, esa razón de cambio del nivel es una derivada, entonces vamos a derivar. Si es una ecuación, una igualdad, yo puedo derivar en ambos lados. Entonces puedo decir que derivada con respecto a t es lo mismo que la derivada a este lado. Derivo a este lado y a este lado. Mire, ahí derivé con respecto al volumen y respecto a la altura. ¿Cuál necesito despejar? Esta. Entonces mire lo que tengo. 40 derivada de ht con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Tengo entonces 80, y lo mando a dividir, ahí está el 80. Y arriba me queda dB de t. Este 40 que está multiplicando, también tiene que irse a multiplicar, entonces de una vez lo mando a multiplicar, entonces me queda que la derivada de ht con respecto al tiempo es igual a 4 por 8, 32. Y le agrego los dos ceros, o sea, 3200. Y arriba, derivada de b de t, pero ya tengo que la derivada del caudal es constante. Mire, vea, me la entregan. Entonces esos son 8000. Tenemos 8000 centímetros cúbicos. Este es en centímetros, este 80 también es en centímetros. Centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Entonces así, este centímetros cuadrados se elimina con este 3 y me queda entonces que 8000 dividido 3200 me da 2,5. 2,5 centímetros por minuto. Entonces, cada minuto se está llenando a razón de 2,5. Cada minuto 2,5. Cada minuto 2,5 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo. Mire, la variación del nivel que está teniendo en determinado tiempo. Eso es lo que llamamos la derivada. Entonces, mire, una aplicación directa, digamos que en cualquier industria que trabaje con fluidos, una aplicación que se puede dar. Muy bien. Ahora, nos piden hallar el tiempo de llenado. El tiempo de llenado, entonces, estará a cargo de quién? De la altura que tenemos, esa altura, y esa altura ya ahora sí es un valor fijo que son 45 por 2,5, a esa razón de cambio que está teniendo, a razón de 2,5, es cuánto se demora. A razón de esos 2,5, ¿cuánto es? Entonces 45 dividido 2,5. Que nos da 18, entonces este es 45 centímetros y este es centímetros por minuto. Este y este se cancelan y minutos pasa para arriba, donde queda entonces que se llena en un periodo, mire, de 18 minutos. Esto, como bien les digo, es una aplicación directa que se puede obtener desde un proceso normal en una empresa de químicos, el que trabaje con fluidos. Entonces, aplicaciones de la derivada. Mire la importancia que tiene para nosotros entonces ese concepto de derivada. Otro, un ejemplo podría ser para problemas de optimización. Por ejemplo, si yo tengo una caja rectangular de 24
por 12, pongamos centímetros, ¿cierto? Y lo que queremos es construir una caja a partir de ella donde se pueda entonces obtener la mayor distribución o la mejor espacio posible, el mayor volumen posible que se pueda obtener en esa caja. Entonces, lo que yo debo de hacer aquí es que si yo quiero doblar esto en una caja, pues tengo que hacer unos cortes, digamos, en este sentido. En ese sentido, yo puedo tener la base de la caja y cada uno de sus lados, ¿cierto? Donde tendría que recortarle entonces esto. Esto es lo que yo tendría que recortar para poder entonces hacer los dobles y que eso se construya en una caja. Entonces, eso que yo necesito recortar para que se convierta en el mayor volumen lo voy a llamar X. Y X, pues, acá vale X y por acá también vale X. X, por acá también vale X. Esto vale X. Eso es un valor que yo le estoy dando. Yo no sé cuánto es, simplemente ese es el valor que yo tengo que hallar. Recuerde que ¿qué es una variable? Es un valor que yo no conozco. Entonces ahora voy a redefinir. ¿Cuánto mide esto desde acá hasta acá? Mide 24, pero tengo que quitarle este pedacito que mide X y este otro pedacito que mide X. Entonces son 2X. 24 menos 2X. Eso mide este pedazo. Ahora voy entonces a ver cuánto mide este pedazo. Aplico lo mismo que acá. 12 menos 2X. Porque cada pedazo vale lo mismo, ¿cierto? Yo le quito este pedacito y este pedacito, entonces es 12 menos esos dos. Ahora, vamos a empezar entonces a multiplicar eso. Tenemos, ¿cuál es la altura que va a tener? La altura que va a tener eso es X, ¿cierto? Si yo recorto X por acá, este pedazo X es el que se va a voltear hacia arriba. Entonces, lo mismo, el volumen de esa caja que nosotros tenemos será todo este lado, 24 menos 2X. Todo este lado, 12 menos 2X. Por la altura, que es X, que mire, muy parecido al ejemplo que teníamos ahorita, el tanque cuadrado. Vamos entonces, ¿de dónde sale la ecuación? De aquí tengo que multiplicar todo eso. Entonces nos queda que es igual este por este, 288, más por menos da menos, 24 por 2, 48X. Ahora este multiplica estos dos, menos por más da menos, 24X, menos por menos da más, 2 por 2, 4X a la 2. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por X. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos entonces, voy a organizar esto. 48X menos 48 menos 24 me da menos. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 4X2 menos 72X, estos dos sumados, más, voy a colocarlo mejor, 4X2, sí señor, ya está, menos 72X, más 288 multiplicado por X, y voy a multiplicar por esta X. 4X3 menos 72X más 288X. Ya tenemos entonces la 4X3 menos 72X más 288X. ¿Listo? ¿Cuál es ese cambio que va a sufrir? Entonces será la derivada, ese será el volumen en función de X. Entonces, B' de X, vamos a derivar esto. 4 por 3, 12X2 menos 72X más 0, porque la derivada de esta constante entonces me da 0. 12X menos 72X. Aquí tengo un problema, este es el 72, X 4X3, 72X2. Ahora sí. Entonces ahora sí vamos a derivar bien.
sería 12x2 menos 72x más 288, porque esta de la derivada de x es 1. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué debo de hacer entonces? Debo de factorizar esto. De factorizarlo. Recordemos que esto es de la forma ax2 más bx más c, donde ¿cómo se encuentra? Sacando todo, descomponiendo este valor, descomponiendo este 288, es que se logra entonces establecer todos esos valores que están ahí. Muy bien, entonces, si yo factorizo eso, nos quedaría entonces algo así, x igual a 2,54. 2,54 es el valor de una pulgada, esto es lo que equivale a una pulgada, 2,54 centímetros. Entonces, luego de factorizar eso, 2,54, ahora sí, voy a hallar el volumen. El volumen me dice que, vea, vengo a reemplazar acá, b de x es igual 4 que multiplica 2,54 al cubo menos 370, menos 72. 2,54 al cuadrado más 288 por 2,54. Ese volumen máximo, entonces, que me daría con esa caja, si yo multiplico todos esos valores que están ahí, voy a obtener un valor de 332, un volumen de 332,55 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la derivada es una aplicación matemática o un concepto matemático que en la vida real tiene unas implicaciones enormes. Todos los procesos, inclusive cómo calienta un agua, yo puedo ver o puedo a través de una derivada establecer en el tiempo, si tengo cuánto demoró en calentarse, desde qué punto arrancó a calentarse, cuánto demoró, puedo establecer. Por ejemplo, cada minuto cuánto estuvo subiendo. Y si hago eso en Bogotá y lo hago en Cartagena, voy a obtener variables completamente diferentes porque la presión atmosférica es diferente. Entonces, como conclusión, la derivada es un proceso matemático que tiene unas implicaciones directas en el mundo real y a través de él, pues entonces, tanto no solamente, digamos, los matemáticos, ¿no? Vuelvo y le digo, en aplicaciones en producción, en funciones de costos, en contabilidad, en electrónica, en mecánica, con los cambios inclusive que hace un automóvil a medida que va avanzando, todo eso matemáticamente se relacionó a través de derivadas. Entonces, es una aplicación enorme. Pues una de las herramientas, diría yo, más poderosas que puede tener la matemática o que tiene el cálculo infinitesimal. ¿Qué tanto es, como les mencionaba, la clase pasada, donde les decía que necesitamos que se aplane la curva, del COVID? ¿Por qué necesitamos que se aplane la curva? Porque si viene, cuando llegue aquí, y si yo, cuando se aplane la curva, yo quiero saber la derivada en este punto, mire, en ese punto, la recta tangente a ese punto, al punto A, es igual a 0. La derivada en el punto A, en ese punto, de coordenadas A, Y, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un valor aquí constante. Mientras que por acá, mire, tiene un valor, por acá tiene otro valor, por acá tiene otro valor, por acá tiene otro valor. Pero cuando la función del COVID se aplane, en ese momento podemos decir que su derivada es igual a 0. Entonces, que ya no va a haber más muertes y
terminó la pandemia. A eso es que queremos llegar. Cuando esa curva, no importa lo que suceda acá, aquí todavía tenemos unos picos, ¿verdad? Eso está haciendo así. No importa, necesitamos es que a través de lo que llamamos la inmunidad de rebaño logremos que esa derivada se convierta en cero y es en ese momento tan especial será el fin de la pandemia. Bien, con eso entonces daremos por terminada la sesión en que corresponde a lo que cálculo, aplicaciones, concepto de aplicaciones, bajo el concepto estricto de la definición de los conceptos, donde vimos entonces, iniciamos con funciones, luego pasamos por los límites y los límites, cómo aplicaba yo los límites a esas funciones y cómo después de esos límites veía el comportamiento de esos límites, cómo entonces ingreso al concepto de derivada para ver las aplicaciones directas que puede tener en un campo específico. Para la próxima sesión, entonces los invitaré, estarán con el profesor, con el docente Ahmed Alejandro Cardona, donde trabajarán entonces con él hay una aplicación directa de las matemáticas en la visión artificial. Entonces los invito a que participen en nuestra próxima sesión y nos acompañen para que puedan nutrirse cada vez más de todos esos conocimientos. Les agradezco entonces a ustedes la asistencia y la participación y una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta pronto.